en vivo, Mujer Latina Today. Aquí está Lorena Mora Maury para Mujer Latina Today con la doctora Heréndira López García. Una vez más, conectándonos y informándonos para ser mejor persona, para ser mujer. Bienvenida, doctora Heréndira. Gracias, Lorena, por invitarme. Hemos hablado de muchas cosas, pero una de las cosas más difíciles para la mujer es aprender a decir que no, porque culturalmente nos enseñan a decir que decir no no está mal visto. Vamos a hablar de esos diferentes tipos de no que encontramos y por qué lo decimos y si sabemos decir que no, cuando nos toca decir que no, no lo sabemos decir exactamente. Bueno, una de las cosas que estoy pensando con tu pregunta, ¿verdad? Que tienes mucha razón, tenemos diferentes tipos de no, ¿verdad? El primer no que podríamos clasificarlo así es el cultural, el que nos enseñan, el que captamos cuando estamos creciendo, ¿no? Este, que a veces, por ejemplo, como latinas, no sé cuántos de ustedes se puedan conectar con este ejemplo, pero a veces cuando uno va a comer a la casa de alguien, ¿verdad? Y te dicen, ¿quieres más sopa? Y tú dices, no, gracias, pero tú sabes que ese no, gracias, a lo mejor no quiere decir que no, sino que sigue insistiéndome y ándale, come más sopa, no, gracias, pero sírvete más, un poquito más, y acaban diciendo que sí, pero ya hay una cosa cultural implícita en la que el no no es no, ¿verdad? Entonces, también otra cosa cultural, nosotras como mujeres, ¿verdad? Crecemos en la cultura de que tú como mujer tienes que ser complaciente, ¿verdad? Tienes que ser abnegada, algunas les dicen, ¿verdad? Complaciente, no crear conflicto, tú llevas la armonía. Entonces, cuando tiene uno esa vocecita cultural, ¿verdad? Que nos dice esos mensajes, es difícil para nosotros decir que no, porque tenemos que ser complacientes, tenemos que evadir el conflicto y tenemos que complacer a las demás personas, ¿no? Esa es la parte cultural y seguramente hay más que se me están escapando, pero como esta es una entrevista muy corta, quería nada más dar algunos ejemplos, ¿verdad? El otro, Pero ese es perdón, es que yo te digo, ese es el no que es el no sí, ¿cierto? exacto, es el no, sí, ¿verdad? No, pero sigue insistiéndome para que diga que sí, ¿verdad? Y esa es una parte cultural que cuando venimos a Estados Unidos, ¿verdad? Y decimos no, pensando que nos van a seguir insistiendo, ¿verdad? Y termina eso, es un choque para nosotros, pero tienes mucha razón, es el no, sí, ¿verdad? Después tenemos lo que yo estaba pensando, ¿verdad? El sí por educación, ¿verdad? Nosotros en Latinoamérica, los modales, ¿verdad? El ser bien educado es muy importante para nosotros y se estresa mucho en nuestra cultura. Entonces, por educación, decimos que sí o no decimos que no a las cosas, ¿verdad? Para no para que no nos vean como una persona mal educada, ¿no? Ese es el otro ejemplo. Pero ese no Heréndira es el que complaciente que al final le decimos, ¿por qué me tomé esa sopa si no quería? ¿Por qué me tomé esa sopa? Es el que te persigue después por no tener la autoestima o la fuerza suficiente para decir el no rotundo, ¿no? Porque si es el que te va a decir, te van a juzgar. Yo diría que ese es el no que te juzga, Sí, ¿cierto? sí, tienes mucha razón. Y de lo que me refería más de educación era como, por ejemplo, ¿no? Pásale a la casa, no, no quieres pasar, pero bueno, por educación pasas a la casa, ¿verdad? Y después te sales. El sí complaciente es el que se va al extremo, ¿no? El que voy a decir que sí a todo y no voy a decir que no porque quiero complacerte, quiero que, que, que tú no me juzgues mal, ¿verdad? Es como un conflicto. Ese es el que es un poquito más malo, ¿no? Por ejemplo, porque nos hace daño. Es el conflicto que surge cuando se encuentran dos necesidades opuestas. La necesidad de la persona que nos está pidiendo y nuestra necesidad. Es ese sí que decimos, pero que nos está doliendo el estómago porque no queremos hacerlo, ¿no? Y acabamos haciéndolo aunque no queríamos hacerlo. Entonces, y generalmente Pero también Heréndira, uno cae también en la parte que dice, si digo no me van a decir
que perdí la oportunidad, que soy una maleducada, que si digo no es oh, porque dijiste que no, te hubiese ido a la fiesta, le hubiese pasado bien. Ese es lo cierto. Se está cortando. Ah, ok, perdón. Entonces, háblame, continúa tú que te estamos escuchando perfecto. Gracias. Bueno, entonces es lo que estabas diciendo y qué bueno que llevas a ese momento porque iba a empezar a hablar un poquito de eso. ¿Cuáles son los motivos, verdad? Que nos hace decir sí cuando realmente queremos decir que no, ¿verdad? Y como dices tú, la pena, ¿no? Por pena, me da pena decir que no, ¿verdad? Y se me dificulta mucho decir que no porque me da mucha pena. Y ¿sabes por qué viene la pena a veces? Es porque pensamos que vamos a hacer sentir mal a la persona, ¿no? Si yo le digo que no, esa persona se va a sentir mal y nos guiamos por el sentimiento, pero realmente nos estamos guiando por lo que nosotros estamos pensando, no por lo que realmente esa persona está pensando, ¿verdad? La pena, la vergüenza, ¿verdad? El otro, acabamos diciendo que sí y no, no, porque no queremos evitar un conflicto, ¿no? Se va a enojar conmigo, ya no me va a hablar o lo que sea, queremos evitar ese conflicto. Pero también ese conflicto está en la cabeza, ¿no? Porque estamos nosotros interpretando lo que la otra persona va a reaccionar, cuando realmente no sabemos, ¿verdad? Y también es el decir que sí cuando es que no, porque piensas tú que la otra persona no te va a aceptar, ¿verdad? Que no te va a querer más. Y ese es el problema de autoestima que tú estabas hablando, ¿verdad? Si tenemos la autoestima baja, vamos a estar tratando de complacer a toda la gente porque queremos que las otras personas nos aprueben, ¿verdad? Porque nosotros nos desaprobamos tanto que necesitamos que las otras personas nos digan o nos acepten o nos aprueben, como dije yo, ¿no? Esos son uno de Pero, los motivos. Erendira, si me puedes escuchar bien, ¿no? Es importante para nosotros como que entender que ese no shape nos está haciendo mejor como mujer, porque nos ven como una mujer segura, una persona que sabe lo que es lo contrario a lo que nosotros se nos coloca con las etiquetas, porque dijiste que no, que maleducada. En el fondo, el decir no nos hace sentir, yo sé dónde voy, Claro, que es el no asertivo, que es el que vamos al no asertivo. porque cuando acabamos haciendo cosas que no queremos, empezamos a resentir a la persona que lo está pidiendo. Empezamos a resentir en la situación que nos pusimos. Empezamos a sentirnos enojadas, frustradas o cualquier otro sentimiento que no es saludable para nosotros. Entonces eso nos acaba físicamente porque a veces decimos sí a tantas cosas cuando ya tienes tu calendario todo lleno. Físicamente te desgasta, emocionalmente te desgasta y te afecta de la forma que tú te comunicas. Entonces, de lo que tú estás hablando es cómo decir el no asertivamente, sin el miedo, sin la pena, sin la vergüenza, sin la interpretación de cómo se va a sentir la persona, ¿verdad? Y ese es el truco, esa es la clave. Cómo decir el no de una forma que muestra seguridad, ¿verdad? Y la gente te respeta. Cuando tú dices que no de una forma calmada, dentro de la cultura con educación, ¿verdad? Calmada, relajada y segura, el decir no, ¿verdad? ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, una de las cosas que se pueden hacer cuando se dicen que no, primero es que tú te sientes a ver por qué siempre acabas diciendo que sí, ¿no? ¿Qué es lo que te está jalando esa situación o esa persona que te empuja a decir que sí cuando tú realmente no quieres hacerlo? Sentarte contigo, ver tus deseos, ver tus necesidades y empezar a trabajar en eso, ¿verdad? Trabajar en tus pensamientos, ¿no? El decir que no, realmente tú no puedes complacer a todo el mundo, ¿verdad? Piensa tú cuántas personas te han dicho que no y realmente has acabado peleada con esa persona o se ha acabado el mundo porque te dijo que no. O sea, empezar a ponerte, a enfocarte en ti, enfocar tus necesidades, tus deseos y el impacto que va a tener a tu alrededor
tu respuesta, ¿no? El sí o el no. Entonces, identifica tus necesidades, identifica qué es lo que te está jalando el decir que sí siempre, ¿verdad? Y trabaja con eso, ¿no? Para que no acabes poniéndote en situaciones que realmente no deseas ponerte, ¿verdad? Otra forma es, si estás en una situación que empiezas a, como dije yo, a dolerte el estómago y dices, no lo quiero hacer, pero ¿cómo lo digo, verdad? Toma tu tiempo. Ah, qué buena idea. Déjame pensarlo. Mañana te hablo. Parece muy interesante. Tengo que ver cómo está, las cosas que tengo que hacer. Mañana te contacto. Uy, qué buena. Que eso sería, lo llamaríamos como el no sí, el no, pero sí, ay, qué bien, vi mi calendario y estoy llena ese día, Sí, que viene siendo el no como con el sí, sí, sí. no el no rotundo, Una de ¿no? las cosas que estaba yo pensando con eso es de que te estás dando tiempo, ¿me entiendes? A pensar. Si en ese momento no puedes balancear tus deseos, tus necesidades a lo que te están pidiendo y no puedes, a veces uno responde impulsivamente, sí, ¿verdad? Entonces, darte tiempo para tomar tu aspecto, tus pensamientos y todo, balancear la situación y decir el no asertivamente, como estamos hablando, ¿no? Nada más es darte tiempo, pero eso no quiere decir que vas a decir que sí o que no vas a decir que no, sino vas a evaluar la situación, porque en ese momento la emoción te pegó y no lo puedes evaluar racionalmente, ¿verdad? Preguntarte si tienes tiempo para eso, si lo puedes hacer, ¿verdad? Y todo eso. Eso sería otra cosa. Ya te podemos decir, la parte de evaluar, primero tomar el tiempo y respirar, como que pensar en uno primero, ¿cierto? ¿Verdad? Y luego decir, como ahí viene la parte 2 que es el no sí que decimos, bueno, déjame ver, voy a pensar, como evaluar la situación para que uno, también porque uno de esos no con emoción, que uno emocionales, los no emocionales, vamos a ver, no ser como más consciente de ti, de tu valor, de tu tiempo, de tu vida, ¿no? Que es bien difícil, es muy difícil. Es muy difícil, pero no es imposible, ¿verdad? A veces nos olvidamos de nosotros, ¿verdad? Y yo siempre digo, es mejor decir no con una sonrisa que decir no con cara de culpa. Entonces, en ese momento, cuando tú te sientas a reflexionar, él no va a salir con sonrisa porque ya no está la emoción. En lugar de que la culpa, lo siento, perdóname, pero no, entonces ya ahí ya estás mandando un doble mensaje, ¿no? Un no asertivo es, suena muy bien, pero en este momento no puedo hacerlo, ¿verdad? Me gustaría ayudarte, sin embargo, tengo más obligaciones. Y no tienes que dar detalles, porque ya cuando empiezas a dar muchos detalles ya suena a excusa, ¿verdad? No tienes que mentir, porque si mientes, entonces la verdad va a salir eventualmente o la persona se da cuenta. Entonces las reacciones que estás evitando van a venir, porque entonces, ay, qué mentirosa, si me dijo que iba a hacer esto y la vieron en otro lado, ¿no? Entonces, sé honesta, ¿no? Sé honesta. Y no tienes que dar detalles, realmente no puedo, tengo muchas actividades, realmente no puedo, siento que eso es, eso me compromete mucho tiempo y no lo tengo. Cositas así, ¿no? No, y yo pienso que aquí la que vivimos en los Estados Unidos, como tú, uno aprende a decir el no educado, el no de evaluar, porque nosotros de verdad no tenemos tiempo. O sea, las cosas en nuestra cultura es las etiquetas, lo que nosotros tenemos, el poder de lo que dirán, pesan más sobre nuestra propia opinión. Entonces aquí como que uno aprende a ser como más, escucharse más, ser más honesto, porque dices tú que ser honesto es no de, es ser honesto consigo misma, ¿no? No tengo tiempo, no me gusta, y es difícil, pero sí se puede lograr, porque, como dices tú, hay que tener como unos pasos, ¿no? Evaluar la situación, ser honesta consigo misma, pero además también crear esa forma de eliminar esa etiqueta que tanto hemos hablado, Erendira. Claro, y estar consciente de las etiquetas que tenemos nosotros mismos es muy importante, porque una vez que estás consciente de esas etiquetas, puedes manejarlas un poquito mejor, ¿no? Hablarte a ti misma, ¿verdad? Y empoderarte a ti misma, ¿no? Y recuerda que entre el sí y el no, no es lo mismo decir sí por obligación
que decir sí por deseo, ¿verdad? Si realmente lo quieres hacer y tienes el tiempo, el sí es perfecto. Pero si realmente no lo tienes y te sientes obligado, entonces ya, ¿cómo aprender a decir no en esas situaciones, no? Lo importante, y recapitulando lo conversado de hoy, que no es tan difícil. Es cuestión de aprendizaje Y y de evaluación, de evaluar nuestra situación, ¿verdad? Ujú, ujú. Y pensar en nosotros, cómo satisfacernos a nosotras mismas y a las personas a nuestro alrededor también, porque a veces eso impacta, ¿no? Si tienes familia y estás diciendo que sí a tantas actividades, ya impacta tu calidad de interacción con tu familia o el tiempo o algo así, ¿no? Entonces, evaluarte. Yo las invito a que se evalúen, ¿verdad? A que digan, soy esa persona que dice que sí a todo lo que me ponen porque me da mucho trabajo decir que no. Entonces, sentarse y empezar, como dices tú, a ver las etiquetas, qué es lo que nos está empujando a decir que sí en situaciones que no queremos o a personas que realmente que no queríamos hacer eso. Sentarte, evaluar, ¿verdad? Y empezar a practicar el no, ¿verdad? Empezar a practicar y empezar a ver de qué forma lo puedes decir, que se sienta cómodo contigo y que lo digas asertivamente. Y asertivamente no es ni con enojo, ¿verdad? Ni con una emoción fuerte, sino una seguridad Fluye. y todo. Pero hay que dejar ese miedo que si te van a juzgar, bueno, que me juzguen. ¿Qué puedo hacer yo? Si no le gustó el no, realmente como sin culpa, porque todo tiene una culpa. Nosotros tenemos la culpa, siempre la cargamos encima. Entonces es como un no que ligero, que fluya, que sea honesto, que seas tú, el no tú. Claro. Bueno, Si Erendire, la persona te está perdón. juzgando porque tú no quisiste hacer lo que esa persona deseaba hacer, siéntate y ve si esa persona realmente tiene que estar en tu vida. Verdaderamente, porque el que te acepta el no es tu amigo, porque sabe que de verdad eres honesta. Y no hay que, yo creo que tenemos un paso para ser nosotras mismas y nosotras mismas sin muchas de las cosas que tenemos, sin las cargas, las etiquetas, las cosas que nosotros traemos que aquí tenemos que eliminar y aprender a ser nosotras mismas como podamos. Algo adicional que te gustaría compartir con nosotras, con los que están participando a través de Facebook y Twitter, pero también los que nos están viendo en los Estados Unidos, en todo el público que nos está viendo actualmente. Claro, una de las cosas que nada más quisiera terminar y concluir, ¿verdad? Tú ya recapitulaste todo, ¿verdad? La mayoría de las cosas que dijimos. Una de las cosas es de que cuando uno se sienta a recapacitar de acuerdo a sus etiquetas o lo que nos empuja a decir sí cuando no queremos, ¿verdad? Una de las cosas es de que cuando dices no, es porque no deseas o no es tu necesidad o no es tu prioridad. Y recuerda, nadie puede definir cuáles son tus necesidades, nadie puede definir cuáles son tus deseos, nadie puede decirte qué tan ocupada o no ocupada estás, nadie puede saber cuáles son tus prioridades o tus obligaciones. Entonces sentarte, tú verlas y no permitas, di no para que no te atrape la otra persona, porque te va a tratar de apretar. Ay, pero si tienes tiempo, si nada más te va a tocar un minuto. No, y además ese no nos sofoca. Ujú. Bueno, creo que se nos fue el audio. Muchísimas gracias a la doctora Erendira López García desde Dayton, Ohio. Ella es psicóloga clínica. Hemos hablado de muchos temas. Uno de los más vistos en mi canal de YouTube es la autoestima. Estaremos hablando porque nosotros tenemos que el empoderamiento de nosotras mismas está en conocernos y empezar a entender que hay muchas cosas que podemos mejorar de nosotros con el simple decir no. Y gracias por decir sí hoy a mi entrevista, ¿ok? Fue un gusto, es lo que yo quería. Bueno, muchísimas gracias. Estamos muy pronto hablando otra vez con la doctora Erendira desde Dayton, Ohio, las latinas en Ohio, usando los medios sociales para conectarnos, inspirarnos y no solamente eso, sino conocer mejor sobre nosotras mismas, las mujeres que estamos haciendo la diferencia en nuestras comunidades. Muchísimas gracias, doctora Erendira. Gracias, Lorena, por invitarme y gracias por escucharme.